el tema, mientras espero. Y estamos en ayuno de Daniel. Hoy estamos en el día 14 de nuestro ayuno de Daniel. Dale un fuerte aplauso, iglesia, al Señor por esta gran victoria. Déselo fuerte, que no, esto no es fácil. Gloria a Dios. Pero ahí vamos, aleluya. Aquí estamos, de pie. Aleluya. Hay empujones, pero aquí estamos, de pie. Un poco mareados ya, ¿verdad? Con un poquito de fuerzas que a veces nos desfallecen, pero estamos activos en el espíritu, aunque nuestra carne, ¿verdad?, esté cansada, esté agotada. Nuestro espíritu está ferviente, está activo, está firme. Nuestro espíritu está de pie. Y eso es lo que se quiere, porque ese es el alma que el Señor viene a buscar. No es este cuerpo que se lo van a comer los gusanos y que se va a volver polvo y que va a volver a la tierra de donde el Señor la sacó. Lo que Él viene a buscar, Él viene a buscar un alma. Y esa alma es la que tenemos que alimentar y alimentar bien, porque es la que va a morar con el Señor en el cielo. Gloria a Dios. Y mientras espero, el tema que voy a tratar hoy en esta cápsula reflexiva de esta mañana: ayuna, mientras esperas, ayuna y ten una cita con Dios. Mientras esperas, ayuna y ten una cita con tu Dios. El ayuno en la Biblia no es una simple abstención de alimentos. En la Biblia podemos encontrar muchas personas que ayunaron, pero no es simplemente abstenerse de comer ciertas cosas. En el caso de nosotros, en el ayuno de Daniel, abstenerse de comer todo lo que sale del animal, todo lo que es procesado. No es simplemente eso, sino que es un acto de entrega. El ayuno es un acto de búsqueda de Dios. El ayuno es un acto de sumisión ante la presencia de Dios. El ayuno es un acto de humillación delante de la presencia de Dios. Varios personajes en la Biblia ayunaron con propósitos. Y estos, al ayunar, tuvieron respuestas. Pero yo hoy quiero hablar de algunas personas en la Biblia que ayunaron porque tuvieron acciones equivocadas, acciones negativas. Hicieron cosas malas, pecaron, se portaron mal, claudicaron con su fe, negaron al Señor en algún momento con su acción. Se postraron ante ídolos, ante dioses falsos, dioses ajenos. Se inclinaron de continuo a la aberración y quitaron su corazón, su oído, su vista del Señor. Y tuvieron que ayunar para pedir perdón al Señor. Tuvieron que ayunar arrepentidos por lo que habían hecho. El primer caso que quiero tratar es el caso de la ciudad de Nínive. Conocemos, ¿verdad?, que la ciudad de Nínive, a la ciudad de Nínive fue enviado Jonás a predicarle a Nínive porque se había apartado su corazón completamente del Señor y había pecado. Conocemos la historia que Jonás no quería ir porque Jonás sabía que era un pueblo, una nación muy servil, era una nación que no amaba a Dios, que no quería saber nada de Dios. Y Jonás, lejos de hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer, entrar a Nínive y predicarle, él pues decidió irse para otro lugar. Y todos sabemos que se montó a una barca, cayó en la boca, en la panza de un animal, de un gran pez. Algunos dicen que fue de una ballena, no sabemos si fue de una ballena, pero fue de un gran pez, y eso es lo que dice la Biblia. Y que luego que pide él perdón por no haber ido al Señor, el propósito que el Señor tenía con Nínive, el Señor pues entonces lo hace que el pez lo suelte
en las tierras de Nínive y tiene que predicarle a Nínive. Cuando le predica a Nínive, Nínive, ¿qué hace? Se arrepiente. Se arrepiente. Y al arrepentirse, entonces entran en un ayuno nacional. Aquí encontramos un ayuno nacional, donde todo el mundo, los animales, todo lo que respira, se entró en ayuno. Los niños, los ancianos, los enfermos, los adultos, los jóvenes, los adolescentes, todo el mundo entró en ayuno, en sumisión delante de la presencia de Dios, en humillación delante de la presencia de Dios, pidiendo perdón por los pecados que ellos como nación habían cometido. Y esta historia, para los que la quieran buscar, si no la habían escuchado, se encuentra en Jonás capítulo 3. Ahí lo pueden leer. Aquí vemos que una nación utiliza el método del ayuno para acercarse a su Dios, el cual tenían abandonado. Una nación, todos utilizan el método del ayuno para pedir perdón, para humillarse, para buscar el oportuno socorro. Y encuentran el perdón y encuentran el oportuno socorro de parte de Dios. Porque eso sucede cuando usted y yo nos humillamos, cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, cuando reconocemos que nos hemos apartado, cuando reconocemos que nos hemos deslizado, que nos hemos alejado, que un tantito nos hemos olvidado del Señor, que hemos quitado los ojos del Señor y que hemos puesto la mirada en las cosas pasajeras que perecen, que no permanecen, que no son eternas. Cuando nos humillamos en oración, en ayuno, delante de la presencia del Señor, encontramos el oportuno socorro, encontramos el perdón, encontramos al Señor. Otro caso que quiero mencionar de un personaje que ayunó por perdón fue Moisés. Moisés, cuando fue llamado por el Señor a subir al monte Horeb para recibir las tablas de la ley de Dios y dejó al pueblo abajo, cuando recibió el llamado del Señor que subiera, él subió, pero duró 40 días y 40 noches ayunando, buscando ser digno de escuchar la voz de Dios, lo que Dios le iba a entregar al pueblo, buscando dirección de Dios. También ayunamos, iglesia. Debemos entrar en ayuno también cuando queremos la dirección del Señor, cuando queremos escuchar la voz de Dios, cuando queremos estar preparados para escuchar y entender lo que Dios tiene para decirnos. También entramos en ayuno. Y este fue un buen ayuno que Moisés hizo. Pero otro ayuno que Moisés tuvo que hacer, también de 40 días y 40 noches en el mismo lugar, pero este para arrepentimiento, fue de 40 días y 40 noches. Para arrepentimiento, ¿por qué, pastora? Porque él había roto la primera tabla de los 10 mandamientos cuando bajó del monte y encontró al pueblo adorando aquel becerro de oro que habían hecho para ellos adorar, porque entendían que Moisés había subido hacía mucho tiempo a encontrarse con Dios y que no bajaba. En ese momento Moisés se enfureció, se molestó con el pueblo, perdió la comunión, se molestó en su corazón y rompió la tabla que Dios con su mismo dedo había escrito para normalizar al pueblo de él. Cuando tuvo que volver a subir para que Dios rehiciera esas tablas, entonces oró y ayunó por 40 días y 40 noches, pero ahora pidiendo perdón por él, pidiendo perdón por el pueblo. También oramos por nuestras naciones. También ayunamos y pedimos perdón por nuestro país, por nuestros presidentes, por el pueblo con el que vivimos, con los habitantes de la nación donde vivimos. También ayunamos por eso. Ese es un motivo de oración y de ayuno que podemos nosotros también poner en práctica. Los que quieran documentarse más con esta historia sobre Moisés se encuentra en Éxodo 24:12 y Deuteronomio capítulo 9:9, que es donde él vuelve y ayuna ya para pedir perdón. Dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Dígase, sin comer nada.
en ayuno, pidiendo perdón al Señor. También en el capítulo 10, versículo 10 de Deuteronomio, encontramos que él ahí ayuna para volver a recibir las tablas de las leyes de Dios. Otra persona, otra nación que hizo ayuno por perdón fue Nehemías. Nehemías convocó al pueblo para hacer ayuno delante de la presencia del Señor, para confesar los pecados del pueblo. Cuando fueron a Jerusalén a reconstruir los muros de la ciudad, cuando fueron, tuvieron que pedir perdón. Tuvieron que pedir al Señor misericordia por el comportamiento que el pueblo había tenido. Querían ellos reconstruir la ciudad de Jerusalén y querían ellos poder volver a ocupar aquellas tierras que el Señor le había prometido a Abraham cuando lo sacó de Ur de los caldeos, que se la daría por heredad a él y a todos sus descendientes. Ellos querían volver. Pero se habían portado tan mal que Nehemías había reconocido que el pueblo había fallado. Y que si querían que Dios le ayudara en esta reconstrucción, en esta restauración de su nación, necesitaban pedir perdón. Necesitaban entregar todo lo que habían hecho malo allá en Babilonia, cómo se habían ligado ante las naciones que adoraban otros dioses, cómo ellos se habían identificado con ellos y habían hecho lo mismo. Necesitaban pedir perdón. En Nehemías capítulo 9, versículo del 1 al 3, encontramos esta historia donde Nehemías convoca al pueblo. Vengan, tenemos que pedir perdón, tenemos que ayunar, tenemos que meternos en silicio, en oración delante del Señor para que podamos encontrar perdón. Otro personaje, y con este concluyo, que ayunó por perdón fue el rey David. Y conocemos que el rey David había fallado, había cometido un grave pecado de adulterio. Se había fijado en una mujer ajena. Había tomado la mujer de Urías, uno de sus principales. Y se había acostado con ella, teniendo él tantas concubinas en su palacio, las cuales Dios le había entregado y le había dejado que él hiciera con ellas lo que quisiera. Pero él se fijó en una mujer ajena. Y no solo que se fijó en ella, sino la forma en cómo lo hizo. Que después que se acuesta con ella, escondido, creyendo él que nadie lo había visto, entonces manda a matar al esposo, a Urías. Lo manda a la guerra y que lo pongan adelante para que al primerito que le den su tablazo sea él. Y de esa manera sale él de Urías. Pecado que no había confesado delante de Dios. Cuando Dios utiliza entonces al profeta Natán y lo envía ante David, que era muy amigo de David, pero también era profeta. Lo envía donde David. Natán empieza a hacerle una historia tipo parábola a David. Y empieza a contarle, a confrontarlo con el pecado que él había cometido, pero David no se estaba dando cuenta. Y empieza a decirle que en esta parábola que había una persona que tenía un corderito. Y que ese único corderito que tenía, se lo habían robado, se lo habían quitado. Cuando Natán termina de hacerle la historia, una historia muy conmovedora, David dice, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. Y Natán le dice, ok, así como tú dices, rey, merece la muerte. Porque ese eres tú. En 2 de Samuel 12, 7 al 10 dice, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová tu Dios, Dios de Israel. Yo te escogí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y la de Judá. Y por si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Geteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual
Ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Geteo para que fuera tu mujer. Y aquí vemos cómo el Señor le declara a David su pecado. Pecado que él lo tenía muy oculto, como nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros cometemos pecado y nos quedamos calladitos? Porque nadie me vio, nadie lo sabe, no tengo que decirlo, eso no se nota. Yo no lo tengo aquí que dice tú hiciste esto, nadie me vio. Así que no tengo por qué decirlo. Y Dios que se queda ahí tranquilo, no me ha dicho nada, todo sigue muy bien. Mi vida está muy bien, tengo abundancia, tengo salud, todo marcha muy bien en el trabajo, todo marcha bien. Así que parece que Dios ni cuenta se dio de que yo hice eso. O realmente no era pecado. Y no lo confesamos y nos quedamos calladitos, creyendo que a Dios no le importa lo que hicimos. Eso hizo David. David, luego de que Natán le dice lo que hizo, él confiesa su pecado y pide perdón. Y Natán le dice, ok, David, el Señor te perdona. Pero ¿sabes qué? Tienes que vivir la consecuencia de lo que hiciste. Eso hace el Señor cuando cometemos pecado. Él nos perdona. Pero hay consecuencias que tenemos que vivir por lo que hicimos. Y esas consecuencias van a seguirnos. Van a estar detrás de nosotros. Es por eso que es importante que nosotros cuidemos de no pecar delante de la presencia de Dios. Porque sea que confesemos o no, las consecuencias de lo que hemos hecho nos van a seguir. Aunque el Señor nos perdone. Así que una de las consecuencias que David tuvo que vivir es que el bebé, porque Betsabé quedó embarazada por el adulterio que tuvo con David. Y ese bebé quedó, vivía, ¿verdad? Pero cuando le fue declarado el pecado a David, el bebé enfermó. Cuando David regresa a la casa, se encuentra que sus criados le dicen, oh rey, tu bebé está enfermo, el niño está enfermo. Entonces es donde David entra en ayuno. David entonces, al saber que el niño estaba enfermo, dice, voy a ayunar. Y se mete 7 días y 7 noches a orar y ayunar. Sin comer nada, sin beber agua, sin comer pan, llorando, pidiendo misericordia. Y ora al Señor y le pide al Señor que de ser posible, que le dé la vida al niño, que no lo deje morir, que de ser posible se lo deje, que no se lo quite. Sin embargo, ahí está la consecuencia. El Señor lo perdonó, pero el niño murió. El Señor no quiso que el niño viviera. Para raer todo lo que hizo David malo a través de ese niño, sacarlo, quitarlo de la tierra. Y entonces, luego que le avisan los criados a David, Señor mío, el niño ha muerto. Cuando David sabe que el niño muere, dice, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si tal vez Dios tendrá compasión de mí y deje que viva el niño? Mas ahora que el niño ha muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Podré yo acaso ir a donde él está? Yo voy a él, sin embargo, él no puede venir a mí. De esta manera, David se dio cuenta que esta era parte de las consecuencias de lo que él había hecho, aunque ayunó. Entonces, ¿qué usted me dice, pastora? ¿Que no debo ayunar? No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que hay cosas que hacemos que aunque oremos y ayunemos, sus consecuencias nos van a seguir. Pero lo mejor que podemos hacer es orar y ayunar para pedir perdón y misericordia delante de la presencia de Dios. Este tiempo de ayuno se presta muy bien para eso. Yo no sé lo que tú has hecho, solo lo sabe Dios, porque Dios es el único que escudriña los corazones y los pensamientos y los sentimientos, por más intrínsecos, bien escondidos que estén en nuestro corazón. Él es el que lo escudriña, Él es que lo sabe. Estamos en el día 14 de nuestro ayuno de Daniel. Si a esta altura de juego, 2 semanas de ayuno, hay cosas,
Yo quiero que tú pienses en eso. Hay cosas que tú has debido presentar al Señor y no lo has hecho. ¿Por qué no lo has hecho? Yo te pregunto. ¿Te da vergüenza acaso decirle al Señor, yo hice esto, hice lo otro, perdóname, Señor? ¿Es que acaso te da vergüenza? No debe darte vergüenza. Vergüenza tiene que darte, sí, que no lo hayas confesado. Vergüenza tiene que darte, sí, saber que Dios todo lo sabe y todo lo ve, y que Él sabe, que tú sabes, que Él lo sabe y tú no has dicho nada. Parece un trabalengua, pero se entendió. Vergüenza tiene que darte eso. Vergüenza tiene que darte que tengas 14 días orando y ayunando y que a esta altura, en medio del ayuno todavía, tú no hayas presentado por completo tu vida desnuda delante de la presencia de Dios. Que estés haciendo un ayuno pasando hambre porque no has hecho por completo lo que tienes que hacer en ayuno delante de la presencia de Dios. ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres ser levantado? ¿Quieres que tus muros espirituales sean reconstruidos? Entonces confiésalo todo delante de la presencia de Dios y pide perdón. Que Él te va a perdonar. Te lo garantizo. Si vas delante de Él con un corazón contrito y humillado, el cual Él no desprecia, vas a ser perdonado. Así que en medio de este ayuno, mientras esperamos en ver lo que Dios va a hacer, si responde o no, bueno, sí va a responder. O si la respuesta que Él me va a dar va a ser lo que yo quiero o no, sigue ayunando y presenta delante de Él todo lo que tienes que presentar y pide perdón. Por ti, por tu familia, por tu nación, por todo. Toma este ayuno con el propósito de ser restaurada tu vida espiritual, la de tu nación y la de tu familia. Con esto concluyo esta cápsula reflexiva de hoy. Dale un fuerte aplauso, iglesia, al Señor.